Estamos nuevamente en Hablemos de Poder, como todos los viernes, esta vez excepcionalmente, en vez de entrar a las 19 horas, nos conectamos a las 20 para permitir que el candidato a presidente del Partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, pudiera estar en el aire. Estamos en los últimos minutos del programa y Javier Milei sorprendió manifestándose en contra de la obligatoriedad de la educación, y plantear una educación privada genera una nueva polémica de Milei. ¿Cuál es la propuesta que tiene principios y valores para la educación de los niños más pobres? Y queremos recordar que en el derrumbe de Flores apareció la mujer desaparecida en 72 años. Todo ello, como decíamos, porque los bomberos pusieron una grúa especial y un robot para remover los escombros. Cuando nos conectemos nuevamente con Guillermo Moreno, tendremos la posibilidad de escuchar sus respuestas. Desde ya, a todos los invitados de Perú y acá en el piso, Emilio Petkov, que me acompaña a la derecha de la pantalla, y yo queremos en estos momentos recordarles que principios y valores puede ser la gran alternativa a estas elecciones. Hay mucho peronismo desconforme, inclusive en línea privada. Los Irrompibles, un grupo de jóvenes peronistas que están como candidato a intendente de la ciudad de Buenos Aires, quieren saludarlo, Guillermo, ¿sí? Y piden, si usted puede, mandarles un cordial saludo a esta juventud peronista, inclasificable. Por eso se llaman los Irrompibles. Bueno, nos Bueno, escuchamos, bueno, colegas. bueno, bueno, Adelante. bueno, Mientras bueno, esperamos perdón. que venga Moreno, queríamos recordarle que este programa va en vivo y en directo por México, por Perú, 63 canales de Europa y 3 de Asia. Por eso decimos, en estos minutos el poder lo tiene usted. Bueno, gracias, Seguimos Jorgito. hablando. Creo que podemos en estos momentos nuevamente tocar un tema, ya que estamos esperando al doctor Guillermo Moreno, candidato por Principios y Valores, para la presidencia de la Argentina, nada más ni nada menos. Estamos con el doctor también Manuel Benza Fluker, que es un politólogo, sociólogo, experto, economista, que ha estudiado cursos en Alemania incluso, que él no, ya nos contará, y estaba él atento a lo que estaba refiriéndose el doctor Guillermo Moreno. Pero mientras lo esperamos al doctor Moreno, ¿qué les parece si tocamos el tema que en estos momentos está sobre la mesa? Tenemos en el Perú tenemos un percance, digamos así, no sé cómo se le podría decir políticamente hablando, fronterizo, ¿no? Entre Perú y Chile. Resulta que hay muchos inmigrantes, muchos dicen que son venezolanos, colombianos, etcétera, que los están expulsando de Chile para que se regresen a su país de Venezuela, pero lo quieren hacer por tierra, de tal manera que todos sabemos que el norte de Chile viene a ser el sur de Perú, y están ahí en esa parte fronteriza tratando de pasar, pero son gente que son personas ilegales
que no tienen documentación, la documentación correcta para pasarse de un país a otro país. Y lo peor de todo, dicen que Venezuela no los quiere recibir, puesto que han salido de Venezuela como ilegales, y entonces Venezuela dice que no, le cierra a su propio país, le cierra la puerta a sus compatriotas. Entonces, este es un tema bastante, diría yo, interesante de tratar y pedirle la opinión al doctor Manuel Besa Fluker. ¿Qué nos puede decir cómo podríamos llegar a una posible solución respecto a este tema tan trascendental? Porque puede empeorarse y pueden venir complicaciones graves. Doctor Besa Fluker. Muchas gracias. Rápidamente respondo, seguramente simplificando mucho. Y es que hay un problema grave entre privilegiar el orden y privilegiar el sentido humanitario, ¿no? Porque la mayoría o la totalidad de estos inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos, etcétera, son indocumentados. En ese sentido, en nombre del orden, no, el Perú tampoco los deja entrar, pero se están muriendo de hambre y de sed. Esta es una zona desértica y no podemos aceptar, desde mi punto de vista, la imposibilidad de que haya un acuerdo multilateral entre el Perú, Chile, Colombia y Venezuela. Lo que pasa es que el gobierno peruano no quiere saber nada con conversar con el gobierno de Venezuela y ahí hay un impasse, porque el gobierno de Venezuela debería estar obligado a recibir a sus connacionales. Entonces, en un acuerdo supuesto, por supuesto que podríamos ponernos, digamos, en la posibilidad de alquilar vuelo charter y se acabó el problema. Pero el problema se podría repetir si es que muchos otros nuevos migrantes llegan al norte de Chile, llegan a la frontera con el Perú y piden un nuevo avión y así sucesivamente. Hay 480.000 venezolanos en Chile y hay 1.300.000 venezolanos en el Perú. Por eso que el problema no es fácil, ¿no? Eh, yo sé, finalmente, que mucha gente está tratando de fugar por el lado boliviano y eso tampoco es ninguna solución. Pero en fin, no tengo una clara posición porque yo siempre me inclino por lo humanitario y no por el orden mismo. Pero eh, es muy grave lo que está sucediendo ahí. Muchas gracias, doctor Benza. Bueno, le cedemos la palabra, la misma pregunta, doctor José Luis Tapia Rocha, con respecto a esta problemática que estamos teniendo a nivel fronterizo entre Perú y Chile. Ya la República de Chile ya envió las Fuerzas Armadas para tener un mejor control a la frontera. Y tengo entendido que también ya el primer ministro también ya dio la orden al ministro de Defensa para que también pueda enviar lo propio a la frontera de Tacna en este caso, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto, doctor Tapia? Y si quizás tenga una sugerencia para una posible solución. Adelante, doctor. Bueno, yo considero que el problema es grave en Chile más que en Perú. Imagínense la capacidad tan pobre que tiene ese país como para aceptar a venezolanos cuando nosotros en nuestra mejor época, digo, en relativa apreciación, ¿no? De lo bueno, hemos podido aceptar 1.300.000 y ellos de alguna manera los están incentivando a que se vayan. O es que la situación peruana ha mejorado, cosa que lo dudo, o es que los propios chilenos, los propios venezolanos en Chile están considerando que no tienen futuro en Chile, cosa que es un indicador bastante elocuente sobre el tipo de gobierno que tiene Chile, ¿no? Un gobierno de izquierda que parecía que las cosas le iba a salir bien, pero hasta ahora no han podido lograr los cambios que querían.
Además, su propia economía tampoco está demostrando capacidad de absorción de más gente, como sí lo tuvo Perú en su época, y ahora quieren escapar los venezolanos de Chile porque no ven futuro. Algo tiene que decir ahí las políticas públicas de ese país, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el caso peruano? También tenemos un problema. No podemos estar, digamos, siguiendo con las mismas políticas públicas, porque ni siquiera ahora podemos aceptar como lo hubiéramos hecho hace 6 años atrás. Seguramente las puertas estarían abiertas y no habría mayor problema en aceptar más venezolanos, porque la economía podía resistir esa capacidad nueva de venezolanos. Le hubiéramos abierto las puertas, como hubiese sido normal en una economía libre, en una economía, digamos, con orden, justicia y libertad. Pero eso no es el caso ahora. Ahorita tenemos un gobierno de izquierda. No está haciendo reforma el Estado, no está abriendo los mercados, no está bajando impuestos, no está desburocratizando, no está desregulando la economía. Y entonces el pobre rendimiento económico que tiene el Perú con un PBI apenas de 2% y una inversión privada que está en 0%, obviamente no le va a ofrecer tampoco un buen futuro en el Perú. Entonces los hermanos venezolanos van a venir y van a encontrar el mismo desastre que está ahorita en Chile. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, primero que haga las reformas que tiene que hacer el Estado peruano, tiene que disminuir su número de funciones, es demasiado excesivo, mucha informalidad, tanto laboral, 80%, como de la economía que está más del 50%. Que baje el número de impuestos, desregule, privaticen las empresas estatales que arrojan pérdidas y las otras que no, porque no es conveniente. Mucho dinero se tira en Petroperú, en las refinerías, 4.000 millones de dólares, cuando se pudo haber construido 30 buenos hospitales de buena calidad. Y el gobierno desperdiciando el dinero, tirando el dinero como si el dinero fuera algo como si fuese algo gratuito. Entonces hay que reformar el Estado, hay que abrir todos los mercados, por tanto hay que hacer reforma económica, reforma política, reforma educativa, reforma de pensiones y reforma de salud. Cuando se vea esas reformas, que abran la frontera y dejen entrar. Pero así como está la situación en el Perú, hay demasiadas colas en los hospitales, tanto privados como estatal, y eso no puede ser, pues porque tenemos una economía totalmente intervenida por el Estado, y entonces en esas condiciones pues van a venir aquí los venezolanos y nos van a crear más problemas porque no va a haber capacidad de absorción en mano de obra y no se va a poder hacer buenos negocios porque esta gente se va a desesperar y va a tener que hacer algo al respecto. Entonces ahí esas reformas deben estar sobre la mesa y después ya veremos el problema migratorio, ¿no? Porque ahorita como están las cosas es bien difícil que se pueda solucionar Claro, así con medidas migratorias. claro, doctor, sí, pero como en todo, hay soluciones inmediatas, soluciones a corto, mediano y largo plazo. En este caso se necesita una solución inmediata. ¿Qué solución usted podría proponer? Inmediato. Que reforme el Estado, que se pongan a reducir el tamaño del Estado. Si eso lo puede hacer inmediato con una ley en el Congreso, lo remite y que lo haga visible esa medida. Si es un tema de emergencia, no lo hagamos por los venezolanos, hagamos por el 30% de pobres que está en el Perú, que no tienen que comer. Y es porque no tienen ni capacidad económica para ahorrar. Con un Estado que cada año va engordando su presupuesto público, crece el presupuesto público más que las tasas de crecimiento del PBI. ¿Y cómo es posible que eso no se tenga que hacer de manera inmediata? Eso se tiene que hacer, eso es lo más racional. Los otros son medidas parche, no va a solucionar el problema de fondo. Ok, Así que las medidas parche no sirven, ujú. no solucionan nada. Ok, bueno, gracias por su intervención. Emilio Petkov, adelante, por favor, si puedes activar tu micrófono. Emilio, adelante. La misma Ahí pregunta estamos con mejor. respecto a la problemática fronteriza que me imagino que también en Argentina también lo tienen prácticamente algunos otros tipos de problemas sobre la inmigración. Adelante, Emilio. La última parte no sé. Yo te pediría, por favor, me lo reitieres. ¿Cómo no? Bueno, normalmente actualmente estamos en el Perú con un problema fronterizo con Chile, ¿no? Sí. Están saliendo, lo están retirando, lo están expulsando a inmigrantes ilegales y bueno, están partiendo por el norte de Chile y pretendiendo entrar
por el sur de Perú, cruzar, dicen ellos, cruzar todo el Perú, luego pasar por Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Cuando tranquilamente, como decía el doctor Manuel Benza, tranquilamente se puede conversar entre Perú y Chile, llegar a un acuerdo, o fijar un presupuesto y enviarlos en un avión a Venezuela, pero también se sabe que Maduro no quiere recibirlos. Hay una ley que no quiere recibirlos a sus propios compatriotas porque dícese que han salido de una manera ilegal, ¿no? Cuando normalmente en Latinoamérica, hasta incluso con un salvoconducto, puede pasar cualquier persona de un país a otro, ¿y por qué no recibirlo a sus propios compatriotas? O sea, creo que acá hay algo ya sistematizado, me parece, ya casi como adrede, ya se presta para pensar con determinadas suspicacias, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿O qué propondrías tú para, o qué sugerirías para poder darle una posible solución a este tema? Bueno, el tema de las fronteras en Latinoamérica siempre ha sido un enorme problema y ahora con el panorama de pobreza, miseria y demás, tenemos que sumarle otras cosas. Quiero que nos recuerden todos los que nos están viendo en este momento. Nosotros también tenemos unas fronteras muy permeables que conllevan dos cosas. Tuvimos en nuestro país dos atentados terroristas con explosivos que todavía no sabemos por qué frontera han pasado. La sospecha permanente es la zona en donde nosotros tenemos la triple frontera. Y el otro problema con la frontera, más allá de la miseria, es el gravísimo problema que estamos teniendo en Latinoamérica con el narcotráfico. Nosotros ya tenemos una ciudad sitiada, ahora el narcotráfico está llegando desde la provincia, desde Santa Fe, donde ya tienen tomada una ciudad, hacia la provincia de Buenos Aires, y cada vez es más imparable. Es decir, que estamos tratando de soportar la situación económica, ver cómo se puede arreglar el tema de la gente que lamentablemente tiene que abandonar su país y por otra parte tratar de evitar los problemas de seguridad que nos han traído ya en dos tragedias como las que hubo en la Embajada de Israel y en la AMIA. Pues, Ok, gracias Emilio. Jorge. Jorge. Sí, además el otro problema es la teoría de la frontera móvil. Como bien decía Emilio, fíjense lo que está pasando con Chile, donde peligrosamente están avanzando sobre el territorio argentino. Y esto realmente es lamentable. Recordemos lo que pasó en el 78, cuando fue el canal de Beagle, y claro, tuvo que venir su santidad Juan Pablo II para dirigir el conflicto, para que esto no terminara en un conflicto armado, en una guerra. Sí, cierto. Así es. Bueno, parece que el doctor Guillermo Moreno ya está imposibilitado de ingresar. Bueno, entonces les dejo las últimas palabras, Jorge, para que despida ese programa, Emilio, y también las últimas palabras del doctor Manuel Besa Fluker, porque ya estamos a la hora de darle término al programa. Adelante, Jorge. Jorge, ya para que ya estamos. Manuel, ¿cómo te va? Eh, Acá se está viviendo un clima, como te decía, de máxima tensión. Lo que queríamos, sobre todo, porque en esta ruleta, en este juego macabro del poder, donde parece que nadie quiere renunciar a nada y todo el mundo quiere sacar su tajada. Esto es gravísimo, porque Manuel, tú que eres un experto, que eres sociólogo, eh, yo quería que nos dieras tu opinión sobre cómo juegan
los partidos mayoritarios en este juego perverso del poder, tanto en el PRO como en el Frente para la Victoria. Quizá por eso invitamos a Guillermo Moreno, el candidato por principios y valores, que puede hacer una elección de lujo. Y bueno, lo de Milei es una sorpresa, es un personaje muy extraño que ahora salió con que quiere la educación privada y sacar la gratuidad de la educación. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cuál es la política del gobierno que aplicarías tú? Muchas gracias. Mira, mis dos hijas mayores viven en Buenos Aires. Una es antropóloga, maestría en antropología, y la segunda, también en la UBA, hizo maestría y luego en el Colegio de México, doctorado en sociología económica. Y las dos me informan permanentemente sobre la situación argentina. Claro, para la derecha es normal privatizar hasta la educación, por supuesto. Y eso está planteado en la Constitución peruana actual, que a mi juicio habría que cambiarla, ¿no? Y claro, mucha gente me dice terrorista y todo por ignorancia, porque no ha leído la Constitución simplemente, ¿no? Y por supuesto, siempre admiré a la Argentina por la educación pública que tenía, ¿no? Es decir, colegios públicos de primera y universidades como la UBA de primera, ¿no? Y entonces es un disparate para mí que en plena crisis se pretenda privatizar la educación. Estoy en eso absolutamente convencido. Argentina ha ido más lejos que nosotros en el sistema educativo precisamente porque justamente se conquistó hace más de 50 años la educación pública de calidad. Así que es un absurdo tratar de tirar atrás. Pero me quedo con una pregunta que le hice al candidato Moreno y considero yo que una de las principales, quizá el principal problema de la economía argentina es el pago de la deuda que los tiene arrinconados, ¿no? Y eso, que hubiese querido escuchar su planteamiento, yo no lo tengo porque no conozco suficiente bien y en forma precisa el problema, pero sí recuerdo perfectamente que Macri, un campeón del neoliberalismo, fue el que más endeudó a la Argentina. Pero una vez endeudado el Estado, tiene que pagar, así sea un adversario de Macri. Y ese es el problema grave, porque creo que no hay fondos suficientes para honrar la deuda y quedar bien ante la comunidad internacional, y la moneda se va devaluando constantemente, entre otras razones por esa, ¿no? Porque se va perdiendo la confianza en el Banco Central, ¿cierto? Ven, esa es mi opinión. Y termino diciendo, yo no quiero polemizar con mi compatriota que tuvo la palabra hace un momento, pero en este momento en el Perú no gobierna la izquierda. La señora Dina Boluarte la conozco personalmente. Nunca fue de izquierda. Estuvo en una lista que se llamó de izquierda Perú Libre. Pero ella, ahora, ¿qué medida de izquierda toma? Ninguna. Al contrario, ¿no? Más bien la impunidad no tiene color político y hay 60 muertos, alrededor de 60, que, digamos, se mencionó por ustedes, esa comisión de argentinos que vino, que no hizo otra cosa que lo mismo que Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que ha dicho claramente que esos asesinatos han quedado impunes. Y bueno, la señora Dina Boluarte y sus ministros son responsables políticos de esas muertes.
Y creo que la comunidad internacional se porta mejor que la propia política peruana, sobre todo en la mayoría congresal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy claro tu postura, Manuel. Bueno, y estamos ya sobre el cierre del programa, estamos en los 3 últimos minutos. Queríamos agradecerle a este equipo de lujo que nos acompañó hoy desde Perú. Queríamos agradecerle al titular de Principios y Valores, Guillermo Moreno, un candidato que realmente merece ser tenido en cuenta y con grandes posibilidades para captar un sector desconforme del peronismo. Aquí en Capital se presenta como candidato a intendente Santoro, con sus irrompibles y Los Inquebrantables, se llama, y creo que podemos llegar a tener una elección municipal bastante interesante. Bueno, decíamos, en los 3 últimos minutos del programa. Yo simplemente quisiera brevemente, si nos pueden responder desde allí estos profesionales, estos periodistas que han compartido esta noche con nosotros. Por lo menos la sensación aquí en la Argentina es que hay una crisis de candidatos. Estamos a pocos meses ya de una elección y no tenemos en cuenta, no sabemos todavía quiénes son los candidatos que se van a presentar. ¿Se sabe en el resto de estos países? ¿Está clara la situación o estamos igual que acá? Estamos en lo mismo, porque aquí falta más. Aquí nos vamos seguro hasta el 2026 y aquí falta mucha tela para cortar. Sí. Y nos estamos yendo y los invitamos entonces para nuestro próximo programa. Hablemos de poder, donde en estos minutos, en estos 2 bloques tan interesantes, el poder lo tuvo usted. Yeah.